Andrés Manuel López Obrador o AMLO es descrito con frecuencia como un animal político que ha moldeado la política mexicana de las últimas décadas. Estamos a punto de llevar a cabo una transformación sin derramamiento de sangre, de manera pacífica. Tras 6 años en el poder, hacemos un repaso de algunos de los grandes aciertos y desaciertos de su gobierno. Su lema "por el bien de todos, primero los pobres" no se quedó en palabras. Se podría decir que el mayor logro de AMLO fue la reducción de la pobreza. El país disminuyó en 5,1 millones las personas en situación de pobreza en su mandato, un 4% de los 126 millones de habitantes del país. Lo hizo incluso con la pandemia por medio, durante la cual el país superó los 55 millones de personas en esta situación, de los 52 millones que había al iniciar su gestión. Para 2022, último año del que se tienen registros, esta cifra cayó por debajo de los 47 millones. La reducción de la pobreza se logró en parte con una serie de mejoras en el mercado laboral. Desde que López Obrador tomó el poder en diciembre de 2018 a diciembre de 2023, el salario mínimo aumentó un 135% contra un aumento acumulado de la canasta familiar del 28% en el mismo periodo. El gobierno de AMLO también eliminó la subcontratación con la Ley Federal de Trabajo y creó una pensión universal para adultos mayores y otra reforma pensional en el que el gobierno y los patronales impulsaron para beneficiar a los trabajadores del sector privado. Pero cabe resaltar que el mayor punto débil del mercado laboral mexicano es la informalidad, que afecta a 1 de cada 2 mexicanos, lo que desampara a muchos trabajadores del aumento de salarios y prestaciones por pensión. A nivel económico, otros datos positivos son una tasa de desocupación del 2,6% al cierre de 2023, la menor desde 2006, o un máximo histórico en la inversión extranjera. Esta venía rondando los 31.000 millones de dólares al inicio de su mandato y, aunque disminuyó durante la pandemia, volvió a crecer para alcanzar el récord de 36.100 millones en 2023. Sin embargo, la inflación no ha logrado volver al objetivo del Banco de México, del 3% anual, que venía fluctuando justo antes de los estragos de la pandemia. En abril superaba ampliamente el 4% anual, tras casi tocar un 9% en septiembre de 2022. El gobierno AMLO descentralizó y eliminó intermediarios en los programas sociales. Logró así irrigar más recursos del Estado en programas universales como las pensiones para la edad adulta o becas educativas. Durante sus sexenios se construyeron aeropuertos, hospitales, escuelas y grandes vías terrestres y ferroviarias. Muchas de estas obras se hicieron con la intención de fomentar el desarrollo en zonas pobres como el sur del país. Su proyecto bandera es el Tren Maya, con 1.500 kilómetros de vías férreas para conectar y desarrollar las zonas más pobres del país con las más turísticas. Veamos ahora sus desaciertos. La inseguridad es el mayor dolor de cabeza de López Obrador. Según T-Research, que monitorea las muertes violentas en México, el mandato de AMLO ha superado con creces las que hubo en el de su predecesor Enrique Peña Nieto. Gran parte de los homicidios se deben a las actividades y guerras entre grupos armados, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según resalta el think tank Instituto para la Economía y la Paz. En la memoria colectiva quedó la captura y rápida liberación en 2019, ordenada por AMLO, del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del ex jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, lo que desató la ira y una respuesta de extrema violencia por parte del grupo criminal. Finalmente fue recapturado por segunda vez en 2023. Autoridades estadounidenses señalan al Cártel de Sinaloa y a otros cárteles mexicanos de estar entre los principales productores de fentanilo, factor central de la crisis de sobredosis en Estados Unidos, entre otras drogas. Además, desde 2018 y hasta enero de 2024, la administración de AMLO tenía 4.817 investigaciones abiertas sobre feminicidio y para agosto de 2023 había 10.000 desaparecidos, más que en los 2 sexenios anteriores, según la organización Quinto Elemento. La ONG Transparencia Mexicana, que investiga el problema de corrupción en el país, indica que ninguna de las grandes tramas de corrupción tienen aún sentencias en firme. Se trata de casos como el de estafa maestra o el de Segamex, en los que se desviaron cientos de millones de dólares de las arcas públicas.
A Andrés Manuel López Obrador se le achaca haber reaccionado tarde a la pandemia y dejado que el país tuviera altos picos de contagios y muertes. Fue también el país de la región que más tardó en recuperarse económicamente luego de una caída de su PIB del 8,5% en 2020. En materia de salud, el cambio desde el anterior modelo de asistencia social del Seguro Popular a su propuesta para reemplazarlo, el Instituto de Salud para el Bienestar, junto a la pandemia, llevaron a 50 millones de personas a estar sin acceso a seguridad social en 2022, es decir, un 40% de la población. Y según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en 2023 hubo 1,4 millones de niños y jóvenes menos en la escuela que en 2018. Con López Obrador, México ha experimentado transformaciones profundas en la repartición de la riqueza y oportunidades, y también ha retrocedido o no avanzado lo suficiente en desafíos como la salud, la seguridad o la corrupción. ¿Deja López Obrador un mejor o un peor país que el que encontró en 2018? Comparta con nosotros sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos con más episodios de En 5 Minutos.